Juan Ariel Sarta les habla. He escogido la sentencia Garzón Guzmán del 1 de septiembre del 2021. Esta sentencia se encuentra estructurada en 6 partes, que son sus hechos, su parte interna, su procedimiento ante la Comisión Interamericana, su sentencia de fondo, reparaciones y costas, y su resuelve o decisiones finales. Hoy les vengo a hablar de esta sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues tiene su nombre, Garzón Guzmán, y otros versus Ecuador, donde se alega la violación de los derechos de este señor Guzmán, relacionada por la desaparición forzada, ocurridos el 10 de noviembre del 1990. Estos hechos se traen a colación por lo más importante de este señor Guzmán, que él nació el 8 de junio de 1958, era escritor, tallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajaba para la editorial El Conejo, que para estos hechos él tenía 32 años y estaba escribiendo un doctorado en letras. El 7 de agosto de 1989, este señor Guzmán fue detenido y trasladado a la prisión García Moreno, donde estuvo recluido aproximadamente 13 meses. Luego de su detención, este señor estuvo incomunicado por 13 meses. Y luego, pues, al estar detenido, los 4 primeros días estuvo incomunicado, fue torturado y se le daba ese trato para que él reconociera pues que sí pertenecía a un grupo de estos armado ilegal. Asimismo, pues fue acusado de varios delitos y fue relacionado de todas estas actividades subversivas. Pero el 7 de septiembre del 90 quiere decir que duró dos meses aproximadamente, esperando que se le tramitara pues su salida, su proceso para que lo dieran libre, y así fue. Este señor fue dado en libertad, el señor Guzmán, y es pues cuando para la fecha 9 de noviembre de 1990, en horas de la tarde, este señor Guzmán se dirigió hacia la casa donde mencionaba antes, la editorial El Conejo, donde él laboraba, a cobrar un cheque. Ya hacia bien horas de la noche, se encontró con una amiga, se dirigieron a un centro de exposiciones. Ahí nuevamente se encuentra con otro amigo, luego se reúnen pues 3 personas con él, serían 3, y luego una cuarta persona se encontró también ahí con él, donde supuestamente se iban a reunir, que era una discoteca, no sé
porque se dirigían hasta allá, un bar llamado Tropical, ya hacia las 10 de la noche. mm, Fue el último lugar donde se pudo ver y posteriormente desaparece. Empieza la búsqueda por parte de los familiares al notar que él no aparecía por ningún lado, y pues se dirigen a todas las entidades o lugares donde él podía de pronto estar o que hubiera podido haber eh, sido llevado, no sé, aparecido como víctima. Pero gran sorpresa que nunca apareció. Y pues lo más probable fue eso, que nunca apareció, pues debido a que él tenía que nunca aparecer, debido a que lo hicieron mm, o obligaron a que dijera que sí pertenecía a unos grupos llamados Alfaro Vive, Carajo y Montoneras Patria Libre, que tenían pues estas características de subversivos. Este proceso no avanzó mucho durante 30 años, no tuvo mayor avance. Luego, dicho esto, se va a explicar en contexto pues que las desapariciones ocurridas en el Ecuador no fue algo que era muy nuevo en ese momento, pues ya que siempre, o en ese gobierno, siempre se dio esas desapariciones, que fue del 84 al 88 por un gobierno del señor llamado Rafael Febres Cordero, que ejerció como presidente en el Ecuador. Sus gobiernos, ese gobierno estuvo muy marcado, digamos, muy reconocido por eso, por, eh, por, por eh, hacer ese tipo de, de, de desapariciones y torturar a las personas, ya que pues era un grupo que era ilegal o, o que estaba en contra pues de las autoridades, ¿no? Eh, y pues ese era el propósito, aniquilar, reprimir a estas personas que pertenecían a estas organizaciones. Y a pesar de que pues vino un nuevo gobierno, montó un nuevo presidente, ya para el año 88 al 92, un señor llamado Rodrigo Bora, no fue un cambio que se diera con este señor en cuanto a ese tema de desapariciones y torturas, ya que pues eso era lo más que se estaba dando el furor en ese momento. Y pues él continúa nuevamente cometiendo este tipo de delitos y responsable de las violaciones cometidas durante este gobierno de este nuevo señor Febres Cordero. También podemos hablar que se terminó durante el periodo del 85 al 2000, que ocurrieron 17 desapariciones y donde sí dieron por confirmado que ellos pues sí habían reconocido 3 de todas las desapariciones, y probablemente pues lógicamente estuviera este señor ahí dentro de estas desapariciones. Y la comisión que yo hablaba, de que se encargó de manejar este tema,
observó pues que hubo mucho silencio en cuanto a estas desapariciones y pues la fuerza pública aceptó, digamos, que sí participaron de algunas violaciones y que sí se encargaron de eliminar también de eliminar algunos documentos, registros incriminatorios hacia ellos, de que esto hacía que sí se diera por cierto que ellos eran los que habían cometido todo este tipo de acontecimientos y pues no se hubiera dado información a familiares ni a opinión pública. Dentro de los procesos internos, podemos decir también que el 8 de enero del 91 la policía expidió un informe en el cual se manifestó en las investigaciones realizadas a causa de la desaparición de este señor Guzmán, donde se evidenció las declaraciones tomadas a los señores Lescano Rodrigo Guzmán, que pues fueron los cuñados y un hermano del señor Garzón Guzmán, César Gustavo. Y pues que ellos, la policía, había llevado a cabo una investigación, pero pues en sí no se dio con toda la rigurosidad. ¿Por qué? Pues porque este señor, inclusive cuando se acercaba a la casa de esta editorial a cobrar un cheque, pues no se supo nada de este documento y pues ellos entonces ahí es donde hacen también claridad acerca de qué sucedió con este documento que este señor portaba, Garzón Guzmán. Estuvieron también mirando acerca de dónde se puede encontrar este señor. Hubo algunos registros para mirar si se había trasladado para otro país, había hecho algún movimiento migratorio alguno, pero tampoco. ¿Cuál fue el procedimiento de la corte? Entonces aparecen acá unos procedimientos que dio muy puntuales para que emitiera pues esa sentencia que ya la he mencionado, como fue el sometimiento del caso que no fue notificado a los presentes de las víctimas y al Estado el 10 de septiembre del 2019. Y el 12 de noviembre del 2019 la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentó un escrito a solicitudes y argumentos donde se coincide con los argumentos de la Comisión en el informe de fondo y requirió que se declarara la violación al artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Como también el 10 de febrero del 2020 el Estado presentó un escrito de contestación en el cual interpuso una excepción preliminar referida a la irretroactividad de lo dispuesto por la Convención en el aspecto de la desaparición forzada. El 9 de abril la Comisión presentó el 9 de abril del 2020 presentó unas observaciones sobre la excepción preliminar y representante por su parte formuló sus observaciones mediante un escrito el 16 de junio del 2020. El 24 de noviembre del 2020 la Corte convocó a las partes y a la Comisión para que realizara una audiencia pública sobre excepción preliminar. La audiencia fue realizada los días 27 y 28 del 2021. Durante la audiencia, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en este caso. Ya el 1 de marzo del 2021, el Estado, el representante y la Comisión remitieron respectivamente sus alegatos finales y el 1 de septiembre del 2021 la Corte liberó la presente sentencia de fondo, que se divide en 3 partes. A su vez, como fue los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad personal, integridad personal y la vida en relación
con obligación de respetar los derechos y los mandatos del artículo 1A de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Aquí el tribunal indica que la desaparición forzada atenta contra múltiples derechos, además de tener una naturaleza permanente o continua del mismo modo, está constituida por tres elementos concurrentes: privación de la libertad, la intervención de los agentes estatales y la falta de información sobre su suerte. Por lo anterior, la Corte concluye que el señor César Gustavo Guzmán fue víctima de la desaparición forzada y encuentra que el Estado es responsable de la violación de sus derechos reconocidos en los artículos 341, 5.1, 5.17 de la Convención Americana en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado y el artículo 1 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Había dicho que se componía de tres partes esta sentencia de fondo. La segunda, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, el deber de aportar disposiciones de derecho interno y los mandatos del artículo 1B de la Convención Interamericana sobre los derechos de desaparición forzada de personas. Que primero que se destaca que el representante alegó la violación del artículo 2 de la Convención Americana, pues no estaba tipificado el delito de desaparición forzada de personas en Ecuador. Segundo, la Corte le recuerda a los estados pertenecientes a la Declaración de Derechos Humanos que están en la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos, sancionarlas debidamente, aún más al tratarse de un delito de tal gravedad como lo es la desaparición forzada de personas. Por otro lado, si bien el Estado reconoció su responsabilidad internacional, en este caso por las violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial del señor Garzón Guzmán y sus familiares, la Corte cree pertinente realizar la violación a estos derechos para establecer su alcance en el caso, haciendo referencia a los siguientes tres puntos. Se debe iniciar de oficio y llevar a cabo con la debida diligencia las investigaciones. El tribunal dicta que siempre existan razones de dificultad suficientes para sospechar que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada. Se debe iniciar una investigación penal sin necesidad de denuncia penal. Además, quedó demostrado que los familiares del señor Garzón Guzmán pusieron en conocimiento de las autoridades ecuatorianas su desaparición a tan solo días de hecho ocurrido, que el 16 de noviembre de 1990 se interpuso una denuncia formal, múltiples denuncias públicas, y que en el 2003 la prensa difundió información al respecto. Es decir, pasaron más de 20 años sin que el Estado abriera una investigación. Por todo lo anterior, la Corte establece que se constituye una violación del artículo 1B de la Convención Interamericana sobre la desaparición de este señor, o forzada forzada por al señor Garzón Guzmán. Que la omisión del deber de debida diligencia en las labores de búsqueda del señor Garzón Guzmán y el alegada violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El tribunal ha indicado durante múltiples ocasiones que los estados deben realizar una búsqueda seria por vía judicial o administrativa de la que realicen todos los esfuerzos de manera sistemática y rigurosa con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados para dar con el paradero de las personas desaparecidas. En el presente caso, la Corte encontró que el Estado no llevó a cabo diligencias judiciales ni administrativas para dar con el paradero del señor Garzón. En este sentido, antes de iniciar la investigación judicial en el 2011, el Estado se limitó a crear hipótesis sobre el caso Garzón. Añadido a esto, nunca se investigó la estación de policía donde habría sido detenido el señor Garzón. Por esto, la Corte concluye que el Estado violó la obligación de realizar la diligencia de una búsqueda seria de la víctima, que además viola el derecho al acceso a la justicia de los familiares. Por otro lado, la representante no aportó información o argumentos que le permitan a la Corte establecer
qué efectos tuvo la falta de tipificación del delito en las investigaciones, por lo que la Corte no tiene elementos para analizar la alegada violación del artículo 2 del convenio. Y la garantía del plazo razonable y derecho a conocer la verdad del tribunal considera que este proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme sobre el asunto. Asimismo, dice que una demora prolongada constituye en sí una violación a las garantías judiciales referidas en el artículo 8.1 de la Convención. Añadido a esto, la Corte indica que las investigaciones judiciales solo sobre la desaparición del señor Garzón comenzaron en el 2011 y que el día de hoy no ha tenido avances significativos. Por tanto, el tribunal establece que el Estado violó su obligación a garantizar un plazo razonable en la investigación. Adicionalmente, se establece que en los casos de desaparición forzada, la familia tiene el derecho a conocer la verdad. Por lo tanto, el tribunal declara la violación del derecho a conocer la verdad a los familiares del señor Garzón Guzmán. En conclusión, el Estado atentó contra los artículos 8.1 y 25.1 con relación al artículo 1.1 de la Convención Americana y contra el artículo 1b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Dentro de los 3 puntos generales que yo mencioné, me falta el último, que es el derecho a la integridad personal de los familiares del señor Garzón Guzmán en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos. Aquí el tribunal ha dicho que en los casos de desaparición forzada se atenta también contra el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas, pues en consecuencia directa. Aunado a esto, en este caso en particular, la madre del señor Garzón Guzmán sufrió actos de revictimización mientras buscaba a su hijo, puesto que durante sus plantones frente al Palacio de Gobierno en ocasiones le rompían los cuadros, le lanzaban bombas lacrimógenas y lo obligaban a retirarse del lugar. Por todo esto, el tribunal encuentra que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Reparación: el Estado debe continuar y llevar a cabo un plazo razonable y con mayor diligencia de las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y en su caso sancionar los responsables de la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán. Que el Estado debe realizar la mayor brevedad una búsqueda rigurosa, sistemática, con los recursos humanos y económicos adecuados, en la que realice todos los esfuerzos para determinar el paradero del señor Gustavo Garzón Guzmán. También que el Estado debe brindar el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas. Que el Estado debe pagar las cantidades fijas. La Corte estima que debe fijar una equidad en cantidad de $10,000 de Estados americanos como indemnización por concepto de daño emergente, la cual deberá ser entregada a la señora Clorinda Gómez de Garzón, que es la madre del señor Guzmán Garzón, César Gustavo. La Corte también decide que en equidad a cantidad de $57,000 de Estados americanos por concepto de ingresos dejados de percibir de este señor Garzón Guzmán, esta cantidad debe ser entregada a su señora madre. También considera la Corte que el señor Garzón Guzmán debe ser compensado por concepto de daño inmaterial y ordena aquí el pago de $80,000 americanos. Este monto deberá ser entregado a su madre, Clorinda Guzmán de Garzón. También la Corte fija la equidad de $40,000 americanos por concepto de daño inmaterial, la cual se debe pagar a su favor. La Corte también fija que en equidad por concepto de daño inmaterial la cantidad de $30,000 americanos para el señor Julio Garzón, que es el padre, para cada uno de los señores Luis Alberto Garzón Guzmán, el cuñado de los hermanos, y el hermano Luis Liscano. Y para la señora Ana Julia Liscano, la suma correspondiente al señor Julio Garzón, para el padre del señor César Gustavo Garzón, deberá ser distribuida. El Estado, dentro de un plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Gastos
y costas. Por último, el representante solicitó que se ordene por concepto de costos y gastos se pague la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos a la suma de $15.000. Sin embargo, en el momento de la presentación del escrito de solicitud y de argumentos, no era posible determinar los gastos en que se incurrirá en el trámite del caso ante la Corte, por lo que solicitaron presentarla posteriormente a las pruebas y detalle los gastos en que incurrieron. Por su parte, el tribunal indica que las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación. Este mismo tribunal debe apreciar prudentemente su alcance mediante el uso del principio de equidad y tomado en cuenta los gastos señalados por las partes. Además, las pruebas deben ser presentadas en el primer momento procesal y no es suficiente la remisión de documentos probatorios, pues se debe hacer una argumentación que relacione la prueba con el hecho y se considere presentado. Debido a esto, pese a la falta de comprobantes de estos gastos, el tribunal resuelve ordenar en equidad pago de $15.000. Y ya por último, se concluye el caso resolutivo en dos partes, que el Estado es responsable, en este caso, del señor Garzón Guzmán, Ecuador versus Ecuador y otros, por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.17 de la Convención Americana en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado y el artículo 1.a de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en este último a partir del 26 de agosto del 2006, en perjuicio del señor César Augusto Garzón Guzmán, en los términos de los párrafos 60 y 64 de la presente sentencia. 2. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, este último a partir del 26 de agosto del 2006, en perjuicio del señor César Augusto Garzón Guzmán y de sus familiares Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Liscano, Ana Julia Liscano, en los términos de los párrafos 66 y 89 de la presente sentencia. Y el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Liscano y Ana Julia Liscano, en los términos de los párrafos 90 y 94 de la presente sentencia. 3. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada a la presente.